Pues vamos a platicar con Emilio Saldaña, nuestro experto en tecnologías, en videojuegos ahora, el querido Pisu. Pisu, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Muy buen día, temazo este de los videojuegos, ¿eh? ¿Cómo ves este asunto? ¿Realmente crees que contribuya para que no se genere tanta violencia el que ahora los estén grabando con impuestos, Pisu? No, incluso esto es muy interesante porque en varias ocasiones a lo largo de los últimos años se había venido manejando la idea de que la violencia dentro de los videojuegos era un factor, digamos, como determinante en términos de la violencia que Ujú. quienes los juegan podrían en un momento dado reflejar en sus acciones. Y a lo largo de estos últimos años, los estudios más recientes lo que han comprobado es que no hay una relación directa. Incluso afirman que influye más el contexto local, por ejemplo, tu familia, el entorno social en el que te desenvuelves, para determinar qué tanto en un momento dado puedas ser propenso a ejercer o no violencia. Pero como tal, no hay una relación directa entre, y esto me causó esta cierta gracia, porque si hablamos del juego, por ejemplo, de Mario Bros, Sí. pues no vemos a la gente en la calle brincando para pegar en los techos buscando moneditas. Y esto es un poquito el reflejo de decir, a ver, no todo lo que hacemos en videojuegos lo reflejamos en las acciones que llevamos a cabo cotidianamente. Y esto es importante por lo siguiente. La idea de este gravamen que están presentando y que, como bien decían, no tanto como un impuesto, sino como una forma de recabar dinero para ayudarnos a superar esta enfermedad de la violencia que generan los videojuegos, pues la realidad es que más bien podríamos apuntar de entrada a una lista muy grande de otras muchas cosas que podrían ser factores muy relevantes para reducir la violencia en general y evidentemente la violencia digital, pero de entrada justo eso, el desarrollo de habilidades digitales no solamente en menores, sino en padres y madres, en escuelas. El reto que hoy tiene la academia, por ejemplo, de entender que la convivencia que hoy tú tienes en un salón ya no se queda restringida posterior al horario de clase a que saliste y se acabó. Hoy se lleva a las plataformas digitales y si eres víctima de bullying en una escuela, ese bullying se lleva a cabo de manera presencial y luego de manera digital. Ese tipo de violencias son Claro. las que estaríamos pensando sería relevante atacar, ¿no? Para entenderlo mejor, mi querido Pisu, te saludo con mucho gusto. Pues es, digamos, un Gracias, señor. asesino serial. No está comprobado que es asesino serial por haber jugado videojuegos de chico con violencia. Totalmente, totalmente. Además hay algo, ¿no? Si el mecanismo en realidad fuera menos videojuegos violentos, menos agresión y menos violencia, toda la sociedad, uno, probablemente ya lo habrían adoptado en otros Ujú. países, y dos, estaríamos celebrando este tipo de medidas. Lo que vemos es más bien un riesgo en el que este tipo de impuestos tenga efectos colaterales negativos. Puede, por ejemplo, afectar a estudios pequeños. En México, los estudios que diseñan videojuegos habían comenzado a tener en los últimos años, han comenzado a tener en los últimos años una relevancia muy importante. Prácticamente con este tipo de acciones estamos matando la posibilidad de que esta industria crezca en la medida en la que si hay algún, además, qué tipo de violencia que el gobierno aclaraba que era esta violencia gráfica explícita y Ujú. fuerte. Pero eso de todas formas deja la puerta abierta que en un momento dado puedan determinar que un videojuego tiene ese tipo de violencia sin que necesariamente sea así. Y ahí nos da un poco la Claro. cosa de decir, bueno, hablaríamos hasta incluso como de censura en un momento dado o posibilidades de instrumentos de censura a través de la ambigüedad que puede haber ahí, ¿no? Ya estarían educando en las escuelas a través de videojuegos, ¿no? Absolutamente. Además, hay una cosa importantísima. Hoy hemos visto que los videojuegos tienen, en términos pedagógicos, por ejemplo, una colaboración o contribución increíble en el desarrollo de habilidades, no solamente la parte cognitiva, la parte de comunicación, la parte del uso de herramientas paralelas a un objetivo que estés haciendo en particular. La misma interacción que le implica a los jugadores, pequeñas o pequeños, siguiendo la línea de una historia para poder lograr un objetivo ayudan en muchos sentidos y la violencia que hoy estamos viendo en los videojuegos, desafortunadamente además, no se compara o se queda, enmudece, palidece con la violencia que vemos en foros como Reddit o en foros digitales donde los jóvenes están chateando y está viendo temas como el tema de incels y todo este tipo de violencia hacia las Claro. mujeres y en general en cualquier red social, ¿no? Entonces, oye, es bastante ambigua la intención. Sí, pues sí, vaya, tienes toda la razón, Piso, con todo lo que nos comentas. Y bueno, si te parece, dejamos de lado este tema de los videojuegos y también hablamos de otro tema que tiene que ver con el Servicio de Administración Tributaria, con el SAT,
que es este tema y esta polémica que ha surgido sobre si el SAT nos espiaría o espiaría en las plataformas digitales. Sí. Que pues tenemos una suscripción en plataformas de video, en plataformas de compra. ¿Cómo ves este asunto? Mira, es un tema que ha provocado mucha polémica porque además con justa razón, la idea inicial que el SAT había, pues, que se había filtrado y que conocimos en redes sociales es eso que bien decías tú, mantener una conexión constante y permanente a los distintos servicios y plataformas que ofrecen servicios en línea, desde compras y comercio electrónico hasta sitios de música, videos y películas en el que el SAT tenga el conocimiento de los movimientos que pueda tener un usuario en particular, que sea de su interés y que sea de su interés en el mejor de los sentidos querríamos traducir a alguien que tiene un tema que no ha pagado correctamente o no está al corriente en lo fiscal y puedan tener información que les permita tener un panorama más claro de cuáles son sus gastos y cuáles son sus ingresos. Así lo explicaron. En la redacción que conocimos, pues prácticamente más bien es como se estaba interpretando, una conexión permanente que daba, digamos, como el aviso de un monitoreo constante en general a la ciudadanía, que en muchos sentidos preocupa por la posibilidad de un riesgo con los datos, en donde el riesgo es un hackeo a los datos, un robo de los datos o el uso no indebido por parte de un servidor público con pocos escrúpulos, pero que tuviera acceso a esta información y pudiera aprovecharse de ella. Y prácticamente en las últimas horas, señor, el SAT publicó una tarjeta informativa en la que afirman que es totalmente falso este cambio al marco jurídico en términos de poder tener una ley espía o que permita esta conexión constante. Incluso el SAT mismo afirma que no están buscando una conexión constante ni el monitoreo a la ciudadanía, sino recaudar de la mejor manera, de la forma más eficiente. Ahí lo que esperaríamos en estos momentos que muchos de los legisladores ven este programa es que en el Senado reciban el memo y hagan ese cambio importante al párrafo en este sentido del SAT, ¿no? No me parece que sea negativo la intención, pero tal como estaba planteada, sí abre una cantidad de preocupaciones o inquietudes en términos de seguridad de los datos muy importantes. Ahora, Pisu, la realidad es que nuestros datos ya los tienen, por ejemplo, a través de las redes sociales, a través de las aplicaciones que pagamos, tienen nuestros datos bancarios. Ujú. No hallo ahí un poquito más de la alerta que se estaría emitiendo. No, pues para mí la alerta es que me incrementen el impuesto, eso sí me genera un problema, ¿no? Pero el asunto de los datos, no sé de qué manera tendría que espantarnos más, ¿no? No, esta es una gran observación la que estás haciendo. Esto de mis datos ya los tiene al final del día el gobierno. No es igual por lo siguiente. Uno, los datos hoy los tienen ciertas dependencias del gobierno y los tienen de alguna forma atomizados, distribuidos. Son más incluso los bancos, las empresas de telefonía, que hoy tienen datos biométricos, por ejemplo, nuestros, que tienen en su posesión, pero hay una ley que protege y ampara esos datos y hay un contrato establecido para que otorgáramos esos datos. En el caso de las acciones legales que hemos visto por parte del gobierno o los cambios legislativos, se están yendo más por la idea de decir, no es si quieras o no quieras, es voy a tener un monitoreo constante de todos mis ciudadanos a través de conexión constante a prácticamente cualquier servicio digital en el que tengan algún tipo de acción. Ojo, sin que esto implique que van a tener en una misma hoja de cálculo al PISU y todos los datos del PISU en vivo en ese momento, sino lo que van a tener es acceso a toda la posibilidad de informes que pudieran requerir si en un momento dado fuera el piso en particular a quien haya que revisar. Este ajuste, el que sea solo a alguien que es objeto de revisión y no a la ciudadanía en general, es el ajuste de entrada que en general están pidiendo asociaciones, academia y especialistas en términos de libertad de expresión. Pues Pisu, vaya, qué temas más polémicos, más interesantes los que platicamos el día de hoy y vimos aquí en A las 9 en 1. Agradecemos muchísimo, como todos los jueves, tu colaboración, mi querido Pisu. Que tengan muy bonito día, muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo, Emilio Saldaña El Pisu, en el Jueves de Tecnología.